Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de física. Para eso quiero dar continuación a lo que ya habíamos visto la semana pasada, que se llama movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, quiero presentarles hoy a una fórmula que se llama función horaria del movimiento. Quiero que las fórmulas que vayamos desarrollando a lo largo de la materia vayamos colocando en un formulario. Una de ellas va a ser esta fórmula. Entonces, esta fórmula o esta función horaria del movimiento se le llama así porque va describiendo el movimiento a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Bueno, todo esto va dentro de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué movimiento rectilíneo uniforme? Porque todo lo que vayamos a estudiar va a ser dentro de una línea recta. Y uniforme porque siempre se va a mantener una velocidad, ¿sí? La velocidad va a ser constante. Muy bien, entonces tenemos que empezar conociéndole a esta fórmula. Esta fórmula tiene una letra S que viene de la palabra space del inglés, espacio, pero hoy le vamos a llamar posición. Posición. Muy bien, al que tenga este cerito ahí abajo, que es más pequeñito que un cerito, le vamos a llamar posición inicial. Y al que no tenga el cerito, le vamos a llamar posición final. ¿Sí? Entonces la S le vamos a llamar posición, o se le llama posición. La V, obviamente va a ser en este caso la velocidad. Y la T va a ser el tiempo. Muy bien, entonces ya conocemos las partes de nuestra fórmula. S sin el cerito es posición final. La S con el cerito ahí abajo se llama posición inicial. La V es la velocidad y la T va a ser el tiempo. Muy bien, entonces ¿cómo describe esta fórmula al movimiento? Vamos a suponer que este auto está en el garage de su casa. Entonces, donde está la casa va a ser el 0, la posición inicial. Entonces a esto le vamos a llamar 0, el lugar es donde salió. Luego, probablemente cuando pasaron, no sé, 2 segundos, pasaron 2 y una S que va a representar segundos, ya va a tener una cierta distancia recorrida. Luego, cuando ya pasaron, por decir, 7 segundos, 7S, entonces ya recorrió otra cierta distancia. Entonces, a eso es lo que vamos a estudiar hoy. El ejemplo 1 de la página 24 dice lo siguiente. Sobre un cuerpo se mueve una trayectoria rectilínea obedeciendo a la función horaria S más 20 más 4t. Determine su posición inicial y su velocidad. Lo primero para resolver cualquier ejercicio de física es colocar los datos, siempre. Entonces, datos, tenemos la función horaria de ese cuerpo, o sea que vamos a considerar que ese cuerpo va a ser un auto. Entonces dice que se mueve en una trayectoria rectilínea y dice que obedece a esta función horaria y nos pide hallar su posición inicial y su velocidad. Muy bien, entonces datos, tenemos la función horaria que es 20 más 4t. Lo siguiente, para resolver cualquier ejercicio de física vamos a partir de la fórmula general. ¿Cuál era la fórmula general? Es esta, para este ejercicio actual. Muy bien, entonces copiamos la fórmula general. Vamos a ponerle, no sé, solución. Entonces la fórmula general es
Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Nos pide hallar su posición inicial y su velocidad. ¿Cómo vamos a saber eso? Entonces, debajo de esta fórmula vamos a colocar la fórmula que nos dio como datos. Que tenemos S es igual a 20 más 4T. Siempre que nos dé como datos la fórmula, entonces primero siempre vamos a escribir la fórmula general, que es esta primera línea, y debajo colocamos la fórmula que nos dé como datos. ¿Para qué hacemos eso? Porque nos está pidiendo posición inicial. ¿Y cuál dijimos que era la posición inicial? El que tiene el cerito. O sea, ¿y cuál es el que está en el lugar de la posición inicial? Entonces es 20. Significa que la posición inicial de este cuerpo es 20. Luego nos pide hallar la velocidad. ¿Y cuál es el que está en el lugar de la velocidad? Es el número 4. Es decir, que la respuesta es posición inicial es igual a 20. Posición, o sea, el lugar donde estemos, siempre se va a medir en metros. Y la velocidad, entonces, es 4 metros por segundos. Muy bien, ya tenemos el A resuelto. La pregunta B es el siguiente. Dice su posición a los 5 segundos. Siempre dijimos que vamos a partir de la fórmula general. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Cuál es la fórmula que nos dio el ejercicio? Posición final es igual a 20 más 4T. Nos pide hallar la posición cuando el tiempo sea 5. Entonces, S o posición final es igual a 20 más 4. Ahora el tiempo vamos a cambiar por 5. Entonces, S es igual a 20 más 4 por 5, 20. S es igual a 20 más 20, 40 metros. Entonces, cuando pasó 5 segundos, él ya estaba a 40 metros. La pregunta C del ejemplo 1 dice: hallar la variación del espacio entre los instantes 2 segundos y 7 segundos. Voy a utilizar lo que ya había hecho al inicio de la explicación. Entonces vamos a suponer otra vez de que ese cuerpo del cual estamos hablando, entonces queremos saber cuando estaba a los 2 segundos cuánto ya recorrió, y cuando estaba a los 7 segundos cuánto ya recorrió. O sea, lo que pregunta es la variación del espacio entre 2 y 7, cuánto hay de distancia entre estos dos lugares. Entonces tenemos que partir siempre de la ecuación general. Vamos a hacer una ecuación para 2 segundos. Entonces, espacio final o posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, posición final es igual a posición inicial, que es 20 más 4 por 2. Entonces, posición final 20 más 4 por 2, 8. 20 más 8, 28 metros. Es decir, cuando pasaron 2 segundos, de acá hasta acá hizo 28 metros. O sea, acá contó 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 28 metros llegó. Y cuando estaba a los 7 segundos, ¿dónde llegó? Entonces, espacio o posición final es igual a posición inicial más
velocidad por tiempo. Escribimos la ecuación que nos dio el ejercicio, que era posición final igual a 20 más 4 por, y ahora el tiempo vamos a poner 7 para saber dónde estaban los 7 segundos. Espacio es igual a 20 más 7 por 4, 28. Entonces, espacio final es igual a 20 más 28, 48 metros. Es decir, cuando transcurrieron 7 segundos, él hizo ya 48 metros. Ahora, nos pide hallar cuánto hay entre 2 y 7. Entonces, de 48 yo tengo que restarle 28, ¿sí? Para saber cuánto hay entre 2 y 7 segundos, cuánto recorrió. Entonces, lo que hacemos es, el espacio que hay entre 2 y 7 va a ser 48 menos 28. Espacio es igual a 20 metros. Entonces, la distancia entre 2 y 7 son 20 metros de diferencia. El D dice hallar el instante en que el cuerpo pasa por la posición de 60 metros. Hallar el instante. Instante es tiempo. Entonces lo que nos pide hallar es el tiempo. Cuando dijimos que si estaba en su casita, entonces de ahí partió, esto era el 0, y cuando estaba a 60 metros, ¿cuánto tiempo pasó desde que salió hasta que llegó a 60 metros? Entonces, partimos siempre de nuestra fórmula general. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Escribimos la fórmula que nos dio en el ejercicio, que era 20 más 4t. Pero ahora nos dice que tenemos que hallar cuando se encuentra a 60 metros el tiempo. El tiempo tenemos que hallar cuando pasado 60 metros. O sea que este 60 realmente es esta S. Entonces, porque es la posición final. Entonces, en vez de la posición final colocamos 60 y copiamos todo igual. 20 más 4t. Ahora, este 20 que está acá sumando va a pasar restando. Entonces se va a convertir en 60 menos 20 es igual. ¿Y qué sobra de este lado? 4t. 60 menos 20 es 40, es igual a 4t. Este 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Va a ser 40 dividido 4 es igual a t. Y 40 dividido 4 es 10, es igual a t. Entonces transcurrieron 10 segundos desde que salió hasta que alcanzó 60 metros.